Buenos días, espero que se encuentren bien. Bueno, la idea de esta pequeña intervención es comenzar con los temas vinculados con el proceso de formación de la clase obrera, que es el tema con el que, según lo que nosotros tenemos previsto en el cronograma, debiéramos comenzar durante esta semana, ¿no? Debiéramos comenzar a desarrollar esta semana. Por una cuestión de tipo técnica, yo voy a dividir esta intervención en dos. Por un lado, voy a, en este primer video, a hacerles algunos comentarios sobre el texto de Becker, el capítulo de Becker dedicado al proceso de formación de la clase obrera, y en una próxima intervención, que va a seguir a esta, voy a hacer también algunas breves observaciones en torno a el debate sobre la formación de la clase obrera que establecieron Erich Hobsbawm y Edward Thompson. Eh, Antes de esto, yo quisiera hacer un breve comentario sobre la pregunta que hace Fátima. Fátima pregunta sobre el carácter eurocentrista y el carácter global, el enfoque global en los textos de Landes y Becker. Si no entendí mal, digamos, la pregunta. Yo ahí, digamos, muy brevemente quisiera remitir a las primeras observaciones o comentarios que hice en la primera clase, y señalar, digamos, de forma, digamos, un tanto más clara, que efectivamente, digamos, el texto de Becker es un texto que lo que propone es una perspectiva global del origen del capitalismo y sobre todo de lo que nosotros llamamos, lo que los historiadores han llamado habitualmente la gran divergencia, ¿no? Es decir, esta diferencia que se da a partir de la revolución industrial entre países ricos y países pobres. Para analizarlo, según Becker, es necesario analizarlo de manera global, es decir, teniendo presente cuáles son los vínculos, interrelaciones, interacciones, todos aquellos elementos que enhebran a las distintas formas productivas que se van desarrollando en los distintos continentes. Entonces, digamos, su perspectiva es una perspectiva que nosotros no podríamos llamarlo una perspectiva eurocéntrica. Ustedes tengan en cuenta que los primeros pasajes del libro, los comerciantes europeos, o el escenario europeo ocupa un lugar de alguna manera marginal. Este es un proceso que se va dando lentamente, pero podríamos decirlo así, entender el origen del capitalismo implica entenderlo desde la biografía del algodón, no desde la biografía de este objeto, implica entenderlo de manera global. Esa perspectiva, digamos, obviamente no es la que informa el texto de David Landes. La perspectiva de Landes es efectivamente una perspectiva claramente eurocéntrica. Es decir, entender estas diferencias implica pensar, en principio, no en las articulaciones, sino en las diferencias que tiene el desarrollo europeo, el camino histórico de Europa con el que se da en otros continentes. Ustedes tengan en cuenta también que, y esto nosotros lo hemos visto en otros capítulos, el texto de Landes es un texto en el cual los problemas del colonialismo, los problemas de la expansión colonial están presentes a lo largo de todo el libro, pero lo que no hay en Landes es una idea de que esas articulaciones, digamos, los vínculos que se establecen con el comercio internacional, sean decisivos para poder entender esa misma gran divergencia, ¿no? Europa sigue un camino distinto, y en realidad ahí también uno puede distinguir lo que pasa en el norte de Europa de lo que pasa en el sur, y para comprender efectivamente, digamos, esas diferencias, uno tiene que tener en cuenta una serie de pautas de ideas, de pautas culturales, de valores, entender la tecnología que es central, el proceso de cambio tecnológico que implica la revolución industrial, entre otras cosas, implica tratar de entender el desarrollo de la tecnología. El desarrollo de la tecnología exige entender el desarrollo de la ciencia, y la ciencia es posible en un contexto de limitaciones del poder político que se han dado en Europa y que marcan una diferencia entre lo que pasa en Europa y lo que pasa en otros continentes y en otras civilizaciones. Entonces, lo que en Becker es interrelación, en Landes es fundamentalmente diferenciación, ¿no? Entonces, bueno, creo que con esto contesto la pregunta de Fátima, pero bueno, si no, digamos, podemos seguirla en próximas intervenciones. Con respecto al texto de Becker, ¿no? Acá nosotros tenemos en Teóricos un capítulo que es el capítulo en el cual Becker analiza el proceso de conformación de la clase obrera.
Tiene estas características el proceso de conformación de la clase obrera y de las clases trabajadoras. En Europa es trabajo libre, mientras en otros lugares en general es trabajo de servidumbre o trabajo esclavo. Ahora, este proceso que tiene que ver con la construcción de una masa de asalariados, libres en el sentido de que no están en posesión de ningún medio de producción, es resultado también de la aplicación de toda una serie de mecanismos coactivos. Y esto me parece que es un elemento importante a tener en cuenta, ¿no? Ustedes saben que aun cuando se genera toda una masa de trabajadores, toda una masa de personas, para decirlo de algún modo, que no tienen posibilidad de acceder a un mercado laboral, esto no alcanza efectivamente para que vayan a emplearse en las fábricas. Entonces, todos los mecanismos coactivos, digamos, con las que contiene el Estado, la policía, digamos, fuerzas de seguridad. Es decir, hay toda una serie de agentes que son los que disciplinan a la población y lo obligan finalmente a trabajar. Mejor dicho, a trabajar, a emplearse en las fábricas. Ahí me parece que hay algunos elementos importantes a tener en cuenta en distintas fases del proceso. Por supuesto, el desarrollo de la industria del algodón y el desarrollo del maquinismo y de las industrias y de las fábricas es un proceso que lleva a la destrucción de las formas del trabajo rural a domicilio, y muchos de los trabajadores de esa industria van a tener que dirigirse a las ciudades para poder emplearse. Hay todo un proceso que es lo que se conoce con el nombre del proceso de cercamientos, que lleva a un proceso de privatización de la tierra, y esos procesos de privatización de la tierra van a obligar a los campesinos a tener que emplearse y a tener que buscar trabajo en las ciudades. Entonces, digamos, son cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta para analizar este proceso. Hay otros elementos que creo que son importantes tenerlos en cuenta cuando uno mira el texto del Andes, y es el modo en el que los sectores más débiles de esta sociedad son obligados a trabajar. En la primera fase de la industrialización, el trabajo femenino y sobre todo el trabajo infantil son absolutamente decisivos. Eh, y ahí, obviamente, es la interrelación con las estructuras familiares. Son los mismos paterfamilias, son los mismos jefes de la familia los que van a obligar a sus hijos pequeños, muchas veces, a llevar a sus hijos pequeños a trabajar, en muchos casos, o también a las mujeres, fundamentalmente a las mujeres solteras, que forman parte también, digamos, de esos primeros contingentes que son obligados a trabajar, ¿no? El trabajo infantil es asumido en aquella época, en principio, como algo que es relativamente natural, y en realidad el rechazo al trabajo infantil es resultado de las experiencias que se van generando a lo largo del proceso de la revolución industrial, y esta es una de las cuestiones que nosotros también tenemos que tener presentes, digamos, en este estudio, en este análisis. Eh, Ahí también, obviamente, como en otros apartados del texto de Becker, el uso del Estado, la simbiosis entre empresarios y estados para disciplinar a la fuerza de trabajo, también cumple un papel central. La policía está en las fábricas. Bueno, digamos, ahí el papel que cumple también los elementos de seguridad y los elementos represivos y el castigo corporal, el castigo físico a los trabajadores, es un elemento también central para poder entender el proceso de conformación y constitución de la clase obrera. Digamos, recién con el surgimiento de los sindicatos o la autorización para el funcionamiento de los sindicatos en las décadas de 1830 y 1840, va a permitir que esas condiciones draconianas de trabajo puedan finalmente ser limitadas o pueden ser disminuidas. Bueno, disminuye su peso. Bueno, estas son las cuestiones centrales que yo les quería comentar del texto de Becker. En una próxima intervención vamos a trabajar sobre los textos de Thompson y Hobsbawm.